De entre todas las iniciativas que ha tenido Netflix por sacar una producción propia dentro del género de terror, creo que nunca antes he visto algo tan puro, simple y al mismo tiempo oscuro y retorcido como Marianne. Entonces, cuando el universo te cede un poco de pizza gratis, lo único que tienes que hacer es sentarte en tu sillón favorito, ponerte la serie y darte cuenta de que Marianne es una mierda. Y desde luego me refiero a mierda como un concepto estrictamente positivo, porque no puedo ver más que fallos y una ejecución flojilla a una obra que a nivel de género, a nivel de terror, es brutal. Así que voy a hacer la vista gorda de los fallos de raccord, los planos innecesarios, el mal espaciado entre cámara y actor y todas esas cosas sobre las que voy más que justo de ideas, y voy a centrarme en explicar por qué esta serie es brillante a la hora de producir miedo. Pero antes de empezar quiero dejar claro que si no te gusta Marianne, o si por el contrario te encanta y no opinas igual que yo, no pasa nada. Simplemente creo que es una serie que aporta algo de una manera única y especial y quiero compartirlo con vosotros, así que vamos a darle. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. El terror se basa en hacerte entender a nivel emocional lo que está pasando. Y digo entender a nivel emocional porque no consiste solo en hacerte empatizar, sino en hacerte comprender de manera no consciente una situación. Es un intercambio de sensaciones e ideas desagradables, de creer que va a pasar algo, de saber que va a pasar algo, pero que aún así te pille desprevenido. Y en Marianne el terror se evoca mediante una estructura que se repite toda la serie y que se resume en la cuarta escena del primer capítulo. Pero como no quiero que me cruja el copyright, os resumo la situación. Emma es una famosa escritora de una saga de libros de terror, cuya antagonista es una bruja llamada Marianne. Y un día, durante la sesión de firmas de su último libro, aparece frente a ella una persona a la que conoce desde su infancia, Caroline. Entonces esta le dice, mi madre es Marianne, y Emma se queda como, ¿qué? Le cuenta una historia de cómo su madre le observa mientras duerme y cuando cierra los ojos, ¡boom! Y en definitiva, esto define la estructura del terror de toda la serie. Podríamos decir que, independientemente de si la serie es buena o mala, Marianne introduce las escenas que sirven para hacernos sentir miedo atravesando tres capas. En la primera tenemos la capa a la que he llamado trama, que nos cuenta lo que ocurre en el mundo de Emma, de sus amigos y enemigos, y profundizando llegamos a la siguiente capa a la que llamamos cuentos, que nos plantea una estructura sencilla de lo que está por venir y nos enseña aquello a lo que debemos tener miedo. Y finalmente alcanzamos la última capa, simbología, que ejecuta todo lo anterior y hace que proyectemos la tensión en cosas que ya conocemos. Y para dar un poco de perspectiva a esto, y también porque soy un vago, voy a estructurar cada una de estas capas y las voy a comparar con la escena que os he mostrado. ¿Qué ya? La trama es la historia de nuestra protagonista. Nos muestran los conflictos a los que se enfrenta y alrededor de ella, de Emma, giran todos los personajes de la serie. En Marianne la trama es un hilo conductor, que sirve de excusa para llevarnos de la escena que da miedo 1 a la escena que da miedo 2. Y al empezar la serie, cuando vemos a la bruja arreglándose un empaste o cuando nos muestran a Emma toda irónica y escéptica en la firma de libros, lo que vemos es el hilo conductor intercambiando nuestra paciencia por información sobre la historia y los personajes. Y esto es algo que no nos va a dar sin hacérnoslo pasar mal, y para eso Marianne pasa a la siguiente capa. Total, si hay algo en lo que brilla Marianne es en esa manera que tiene de enseñarnos cuándo debemos tener miedo. La serie me recuerda en ese sentido a Silent Hill, porque nos plantea situaciones, incluso nos las narra con el fin de decirnos esta escena da miedo. Y más adelante vuelve a contarnos lo mismo, pero esta vez no hay un narrador que nos guíe de la mano y va a ser mucho peor. El motivo por el que llamo a esta capa por el nombre de cuentos es porque la serie tiene esa aura que hace que todo parezca parte de un sueño, una historia que parece demasiado surrealista para ser cierta, y aún así, lo es. Y esto nos lleva a la última capa. Marianne tiene influencias. Hay algunas más o menos claras y puede que para ti funcionen de un modo y para otra persona de otro. Y cuando hablo de simbología en Marianne no me refiero únicamente a cruces invertidas o un tótem colgando de una puerta, que los tiene. Hablo de las pequeñas historias sobre brujas, de los grandes clichés y arquetipos que forman esta serie. Por ejemplo, Marianne camufla juegos infantiles y les da un toque lúgubre. Hay muchas escenas a lo largo de toda la serie que muestran esto una y otra vez, y es algo que todo el mundo conoce. Ya no son simples juegos de niños, ni recuerdos de una época dulce e inocente. Es una deconstrucción del propio significado que nosotros le damos. Y cuando en el primer capítulo vemos cómo Emma vuelve a vivir lo mismo que su amiga Caroline, que se parece a un juego de niños,
en la realidad nos hace vulnerables. Desde ese punto de vista, la serie me recuerda a Pesadilla en Elm Street, que se esfuerza todo el rato en romper las reglas de tal manera que ya no hay escapatoria. Esta estructura se repite a lo largo de toda la serie, constantemente, escena tras escena, y sabemos que cuando nos den información sobre Emma, Marianne o los amigos del barco, algo malo va a pasar. Y cuando veamos lo que ocurra, eso irá a peor, hasta que acabe y vuelva a empezar. Y así es como da miedo Marianne.